La sorpresa inesperada del señor Domínguez. Atención, amantes de las historias que te atrapan. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu vida, tan ordenada y predecible, de repente se desmorona por completo? ¿Y si el destino te lanzara una sorpresa que lo cambia todo? Prepárense para una revelación que los dejará sin aliento. Y si esta historia resuena contigo, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios al final. Roberto Domínguez estaba acostumbrado al poder, al control, a la predictibilidad. Nada en su mundo lo tomaba por sorpresa. Jamás. Hasta que dos niñas idénticas de 6 años aparecieron frente a él, sus grandes ojos avellana fijos en los suyos. «Señor, estamos perdidas», dijo una de ellas. La otra asintió. «Y lo estábamos buscando a usted». Roberto se paralizó, su mente a toda velocidad. ¿Buscándolo a él? Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, se encontró exhalando bruscamente. «Está bien», murmuró. «Vamos a resolver esto». Roberto Domínguez avanzó rápidamente por la acera, sus ojos fijos al frente mientras revisaba su reloj. Llegaba tarde a una reunión, algo que casi nunca sucedía. Su vida se basaba en la disciplina y el control, y la tardanza era una debilidad que no toleraba, especialmente en sí mismo. Su chofer ya esperaba en la acera, el elegante coche negro reluciente bajo el sol de la tarde. Justo cuando iba a abrir la puerta, una vocecita lo detuvo. «Señor». Roberto se giró bruscamente, frunciendo el ceño. A pocos metros estaban dos niñas, no mayores de 6 años. Tenían idénticos rizos oscuros, enmarcados sus pequeños rostros, y sus impactantes ojos avellana, inconfundiblemente del mismo tono que los suyos, lo miraban con una mezcla de incertidumbre y determinación. Su primer instinto fue mirar a su alrededor, buscando a un padre o tutor frenético, pero la acera estaba casi vacía. Las niñas estaban solas. «¿Están perdidas?», preguntó manteniendo la voz firme. Una de ellas dudó, mordiéndose el labio antes de negar con la cabeza. La otra, que parecía un poco más segura, dio un paso adelante. «Lo estábamos buscando a usted». Roberto se puso rígido, su agarre en la puerta del coche se apretó. Esa no era una respuesta que hubiera esperado. «¿Me estaban buscando a mí?», repitió. Su voz medida. Ambas niñas asintieron al mismo tiempo. Roberto sintió una extraña inquietud instalarse en su pecho. Los niños no salían a buscar a directores ejecutivos de empresas. Algo no andaba bien. «¿Dónde están sus padres?», preguntó. La gemela más atrevida dudó una fracción de segundo antes de responder. «En casa». Roberto entrecerró los ojos. «¿Ellos saben que están aquí?». Esta vez, la respuesta no llegó tan rápido. La gemela más callada se movió ligeramente, sus dedos apretándose alrededor de la correa de su pequeña mochila. La ligera culpa en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. «No», admitió suavemente. Roberto exhaló lentamente, mirándolas a ambas. No parecían asustadas, lo que solo aumentaba lo extraño de la situación. Si no estaban perdidas, y si sus padres no sabían que estaban allí, entonces ¿por qué habían venido? «¿Y por qué exactamente me buscaban a mí?», preguntó, cruzándose de brazos. Las niñas intercambiaron una mirada. La que había hablado más sacó algo de su mochila y se lo extendió. Era una vieja fotografía. Roberto la tomó, conteniendo el aliento mientras su mirada caía sobre la imagen. Era él, más joven, vestido con una camisa casual de botones, de pie junto a una mujer de ojos suaves y rizos oscuros. Él conocía esa foto. Él la conocía a ella. Clara Montero. Un nombre en el que no había pensado en años. Sus ojos se dirigieron de nuevo a las gemelas. Algo frío recorrió su columna vertebral.
Ella es nuestra mamá, dijeron las niñas en voz baja. El pulso de Roberto retumbó en sus oídos. Volvió a mirar la fotografía, luego a las dos niñas pequeñas con ojos avellana idénticos. Por primera vez en años, Roberto Domínguez no tenía idea de qué decir. Qué giro inesperado, ¿verdad? Imaginen la sorpresa de Roberto al ver esa foto. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Se atreverían a preguntar más? Déjennos sus teorías en los comentarios. Roberto miró la fotografía en su mano, sus dedos apretándose alrededor de los bordes gastados. La imagen estaba ligeramente descolorida, pero no había forma de confundir a las dos personas en ella. Él y Clara. No la había visto en años, ni siquiera había pensado en ella en mucho tiempo. Sin embargo, aquí estaba, de pie en una concurrida acera, confrontado por dos niñas que afirmaban que ella era su madre. Su mente corrió a través de las posibilidades, buscando una explicación que tuviera sentido. Tal vez era un error. Tal vez tenían a la persona equivocada. Tal vez era algún tipo de malentendido elaborado. Pero mientras las miraba de nuevo, esos grandes ojos avellana que lo miraban con tranquila anticipación, supo en el fondo que no era un error en absoluto. ¿Dónde está su madre ahora?, preguntó, su voz controlada, pero no tan firme como de costumbre. En casa, dijo la gemela más atrevida. Ella no sabe que estamos aquí. Roberto sintió que algo se movía dentro de él. ¿Se escaparon? La niña más callada dudó antes de asentir. Queríamos encontrarlo a usted. Su agarre en la foto se apretó mientras procesaba sus palabras. Clara no las había enviado. Habían venido por su cuenta, lo que significaba que ella no les había hablado de él, o no esperaba que lo conocieran. De cualquier manera, lo habían encontrado. Y ahora tenía a dos niñas de 6 años frente a él, esperando algo de él que no estaba seguro de poder dar. No debieron haber hecho eso, dijo, pasándose una mano por sus rizos oscuros. No estaba acostumbrado a tratar con niños, y mucho menos con dos, que lo habían localizado así. Su madre debe estar muy preocupada. La primera gemela, Pilar, como supo más tarde, se movió ligeramente. Creímos que no se daría cuenta. Roberto dejó escapar un lento suspiro, pellizcándose el puente de la nariz. Había construido su vida sobre la estructura, el control y las decisiones calculadas. Nada en su mundo se dejaba al azar. Pero esto, dos niñas que aparecían de la nada con ojos que reflejaban los suyos. Esto no era algo que pudiera haber planeado. ¿Cómo me encontraron siquiera?, finalmente preguntó. Sofía, la gemela más callada, sacó algo más de su mochila, un trozo de papel doblado varias veces. Se lo entregó, y al desdoblarlo, inmediatamente reconoció lo que era. Una copia impresa de la dirección de su empresa. Roberto frunció el ceño. ¿De dónde sacaron esto? De una caja en el armario de mamá, admitió Pilar. Ella tenía algunas cartas y papeles. Vimos su nombre y lo buscamos. Roberto inhaló profundamente, tratando de contener la creciente frustración dentro de él. Habían revisado las cosas de Clara, encontraron su nombre y de alguna manera lograron llegar hasta aquí sin que ella lo supiera. Eso solo era imprudente. Pero lo que le pesaba más era el hecho de que Clara claramente había mantenido rastros de él en su vida, incluso si nunca se había comunicado. Debieron haberle dicho a dónde iban, dijo finalmente. No pensamos que se enojaría, dijo Sofía, mirándolo con un ligero ceño fruncido. Solo queríamos saber quién era usted. Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Roberto había pasado años evitando conexiones, evitando cualquier cosa que lo atara. Nunca había considerado lo que podría haber sucedido después de que él y Clara tomaran caminos separados.
Nunca había pensado que pudiera haber dos niñas creciendo sin saber quién era él. Y ahora estaban aquí. Ya lo saben, dijo, su voz más baja. ¿Qué sigue? Las niñas se miraron entre sí, luego de nuevo a él. ¿Podemos hablar con mamá primero?, preguntó Pilar. Roberto exhaló. Eso era lo único que tenía sentido. No podía quedarse allí en una acera con dos niños perdidos y fingir que sabía qué hacer a continuación. Suban al coche, dijo, señalando su elegante vehículo negro. Las llevaré a casa. Mientras subían, Roberto se sentó al volante, agarrando el volante con fuerza. Había venido aquí hoy esperando una reunión de negocios rutinaria. En cambio, estaba llevando a dos niñas pequeñas, sus hijas, a una mujer que no había visto en casi 7 años. Y por primera vez en su vida, no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado de esa puerta. El viaje a la casa de las niñas fue silencioso, pero no el tipo de silencio cómodo al que Roberto estaba acostumbrado. Este silencio se sentía pesado, cargado de preguntas que no estaba listo para hacer y respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Pilar y Sofía se sentaron en el asiento trasero, sus pequeños cuerpos apenas llenando los lujosos asientos de cuero de su coche. No estaban asustadas, lo que lo sorprendió. Si acaso, parecían expectantes, como si hubieran sabido desde el principio que él las llevaría a casa. El agarre de Roberto en el volante se apretó mientras giraba en una calle familiar. No había estado aquí en años, pero todo parecía igual. La hilera de casas adosadas, la acera bordeada de árboles, el pequeño parque del barrio al final de la cuadra, todo se sentía como un lugar congelado en el tiempo. Se detuvo en una casa modesta, pero bien cuidada, y estacionó en la entrada. El momento de la verdad se acerca. ¿Cómo creen que reaccionará Clara al ver a Roberto con las niñas? ¿Habrá un enfrentamiento o un reencuentro emotivo? Apostemos en los comentarios y sigamos con la historia. En el momento en que apagó el motor, la puerta principal se abrió de golpe. Clara estaba en el porche, su cabello castaño oscuro, recogido en un moño desordenado, su rostro pálido de preocupación. En el instante en que vio a las gemelas en el asiento trasero, su expresión cambió del miedo al alivio, luego a algo mucho más agudo. Ira. Antes de que Roberto pudiera siquiera salir del coche, ella ya se movía hacia ellos, sus pasos rápidos y llenos de propósito. ¡Pilar! ¡Sofía! Su voz era entrecortada, desesperada. ¿En qué estaban pensando? Ambas niñas salieron del coche tan pronto como Roberto abrió las puertas. Corrieron hacia su madre, sus cabezas agachadas por la culpa, mientras ella las abrazaba fuertemente. «Lo sentimos, mamá», murmuró Sofía contra su hombro. «Solo queríamos verlo a él», añadió Pilar suavemente. Clara las apretó más fuerte antes de retroceder, sus manos agarrando sus brazos suavemente, pero con firmeza. «Me asustaron muchísimo», dijo, su voz entrecortada. «No pueden simplemente salir corriendo así». Roberto se quedó junto a su coche, observando la escena. Se había preparado para la ira, para las acusaciones. Pero no estaba listo para la emoción cruda en los ojos de Clara cuando miró a sus hijas. Finalmente, se enderezó, su mirada clavada en él. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono teñido de sospecha. Roberto se encontró con sus ojos, manteniendo la voz firme. «Ellas vinieron a buscarme. Las traje a casa». Clara exhaló bruscamente, frotándose la sien. «Por supuesto que lo hicieron». Se volvió hacia las niñas. «Entren». Ahora, Pilar y Sofía dudaron, lanzándole una mirada a Roberto antes de asentir. Caminaron hacia la casa, con la cabeza gacha, dejando a los dos adultos de pie en un tenso silencio.
Una vez que la puerta principal se cerró detrás de ellas, Clara se cruzó de brazos. «Así que», dijo, su voz baja y controlada. «Ahora lo sabes». Roberto asintió lentamente. «Sí, ahora lo sé». Ella soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «Tardaste lo suficiente». Su mandíbula se tensó. «Nunca me lo dijiste, Clara». Su expresión se endureció. ¿Hubiera marcado la diferencia? Roberto no tenía una respuesta para eso. Y el hecho de que no la tuviera lo frustraba más que nada. Clara suspiró, pasándose una mano por la cara. «Mira, no quiero hacer esto aquí afuera. Entra». Él dudó por un segundo antes de seguirla por los escalones. El interior de la casa era cálido, habitado. No era grande, pero estaba llena de vida. Dibujos de niños pegados en la nevera, una cesta de ropa sucia junto al sofá, algunos juguetes esparcidos cerca de las escaleras. Olía a canela y a algo vagamente floral, un aroma familiar, de una manera que le apretaba algo en el pecho. Clara hizo un gesto hacia la cocina. «Siéntate». Roberto sacó una silla en la pequeña mesa de madera, observándola mientras se servía una taza de café antes de volverse hacia él. «¿Quieres uno?», preguntó. «No». Ella se encogió de hombros, dando un sorbo antes de sentarse frente a él. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, finalmente, Clara dejó su taza y lo miró a los ojos. «Nunca planeé que te enteraras». Roberto exhaló lentamente. «¿Por qué?». Ella soltó una risa sin humor. «¿De verdad me estás preguntando eso?». «Sí, Clara, lo estoy», dijo, su voz firme. «Debiste saber que yo habría querido saber». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé en decírtelo», admitió. «De verdad lo hice. Pero tú ya te habías ido, Roberto. Estabas ascendiendo en el mundo, haciéndote un nombre. Y yo sabía lo que pasaría si te lo decía». Su ceño se frunció. «¿Qué quieres decir?». Ella se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Te habría sentido obligado», dijo simplemente. «No porque quisieras, sino porque era lo correcto. Y yo no quería eso. No te quería en su vida por obligación. Te quería en su vida porque quisieras estar allí». Roberto apretó la mandíbula. «Esa no era tu decisión». «Quizás no», admitió Clara. «Pero la tomé de todos modos». El silencio se instaló entre ellos de nuevo, más pesado esta vez. Roberto miró hacia la sala de estar, donde podía escuchar el débil sonido de las niñas hablando en el piso de arriba. «Sus hijas. Quiero estar en sus vidas», dijo finalmente. Clara lo estudió con cuidado. «¿Por qué ahora?». «Porque debí haber estado desde el principio», dijo. «Y porque vinieron a buscarme. Eso debe significar algo». Ella miró su taza de café, trazando el borde con su dedo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Siempre han sentido curiosidad por ti», admitió. «Nunca les mentí. Simplemente, nunca les di respuestas. Y creo que eso solo las hizo sentir más curiosidad». Roberto asintió lentamente. Clara respiró hondo. «Está bien», dijo. «Si realmente quieres estar en sus vidas, demuéstralo». Su mirada se agudizó. «¿Cómo?». Ella le dio una sonrisa pequeña y cansada. «Preséntate». Era el desafío más simple, pero de alguna manera se sentía como el más difícil. Roberto había pasado años presentándose a reuniones, a acuerdos comerciales, a contratos por millones. Pero esto era diferente. Esta vez, no solo se estaba demostrando a sí mismo ante una sala de juntas, se estaba demostrando a ellas. «El desafío está planteado». Clara le ha pedido a Roberto que se presente. ¿Creen que un hombre tan enfocado en el trabajo podrá cumplir esta promesa? ¿Qué opinan de la decisión de Clara de ocultarle la verdad? Comenten, compartan
y veamos cómo se desarrolla esta historia tan humana. El viaje de regreso a su penthouse fue silencioso, pero la mente de Roberto estaba todo menos tranquila. Agarró el volante con fuerza, su mandíbula apretada mientras repasaba todo lo que Clara había dicho. Ella se las había ocultado. Sus hijas. La ira que había sentido en su cocina todavía persistía, hirviendo justo debajo de la superficie. Pero debajo de ella había algo más profundo. Culpa. Porque no importaba cuánto quisiera estar furioso con Clara, no podía ignorar la verdad. Ella había tenido razón en una cosa. En aquel entonces, él no habría sabido qué hacer. Había estado demasiado concentrado en su carrera, demasiado obsesionado con probarse a sí mismo en el mundo corporativo. Si ella le hubiera dicho, ¿habría tomado la decisión correcta? No lo sabía, y esa incertidumbre era peor que la ira. Cuando finalmente estacionó en el garaje subterráneo de su edificio, dejó escapar un lento suspiro, tratando de aclarar sus pensamientos. Salió del coche y se dirigió directamente al ascensor, apenas reconociendo al portero que lo saludó. Su penthouse estaba tal como lo había dejado, impecable, silencioso, intacto. Las ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte de la ciudad a lo lejos. Las luces parpadeantes de los rascacielos se extendían infinitamente más allá del cristal. Era el tipo de vista con la que la gente soñaba. Pero en este momento, simplemente se sentía vacío. Caminó hacia el bar y se sirvió un vaso de whisky, dando un sorbo lento mientras miraba la ciudad. Su mente regresó a principios de esa tarde, la forma en que Pilar y Sofía lo habían mirado cuando le preguntaron quién era, la forma en que se habían aferrado a Clara cuando se dieron cuenta de que estaba molesta. No eran solo dos niños al azar, eran suyas, sus hijas. El pensamiento le provocó una sensación extraña y desconocida. Era diferente de los negocios, de los acuerdos, de cualquier cosa que hubiera manejado antes. No era algo que pudiera resolver con estrategias. Había pasado años tomando decisiones que daban forma a industrias enteras, pero nunca había tomado una decisión tan importante como esta. ¿Podría hacer esto? ¿Ellas siquiera lo querrían? El agudo zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. Clara. Dudó solo un segundo antes de contestar. Sí. Hubo una pausa al otro lado antes de que ella hablara. Las niñas no paran de hablar de ti. Roberto exhaló, pasándose una mano por los rizos. ¿Eso es algo bueno? Clara soltó una risa suave, pero había algo cansado debajo de ella. Todavía no lo sé. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente, ella suspiró. Mira, sé que hoy fue mucho, para todos nosotros. Pero si hablas en serio sobre estar en sus vidas, necesito saber que realmente vas a estar allí. No solo hoy. No solo cuando sea conveniente. Roberto se apoyó en el mostrador, mirando el líquido oscuro en su vaso. Hablé en serio cuando lo dije, respondió. Quiero estar allí. Hubo otra pausa, luego una voz más baja. Entonces demuéstralo. Roberto frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo? Vuelve mañana, dijo Clara simplemente. Pasa tiempo con ellas. Conócelas. Él inhaló lentamente, luego asintió, aunque ella no pudiera verlo. Está bien, hizo eco ella. Entonces te veo mañana. Ella terminó la llamada antes de que él pudiera decir algo más. Roberto dejó su teléfono y dio otro sorbo lento de whisky. Por primera vez en su vida, estaba entrando en algo que no podía controlar. Algo incierto, algo desordenado,
pero por alguna razón no lo asustaba tanto como debería haberlo hecho. Por primera vez en años, no estaba pensando en acuerdos, ni en ganancias, ni en poder. Estaba pensando en ellas. Un nuevo capítulo comienza. Roberto acepta el reto de Clara. ¿Será capaz de dejar atrás su vida controlada para abrazar esta nueva realidad? La aventura apenas comienza. No olvides suscribirte y compartir este video para que más personas descubran esta historia conmovedora. Roberto llegó a la casa de Clara a la tarde siguiente, antes de lo que había planeado. Se sentó en su coche por unos momentos, mirando la puerta principal, tratando de ignorar el peso inusual que lo oprimía en el pecho. Había entrado en salas de juntas llenas de ejecutivos despiadados, negociado acuerdos de miles de millones de dólares con hombres que venderían a sus propias familias por ganancias, y sin embargo, nada lo había hecho sentir tan poco preparado como esto. Respirando hondo, salió del coche y se dirigió al porche. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió de golpe. Pilar estaba allí, mirándolo parpadeando, la sorpresa brillando en su rostro. «Está aquí». Roberto arqueó una ceja. «¿Suenas como si no me esperaras?» Ella se encogió de hombros. «Mamá dijo que vendría, pero Sofía dijo que podría cambiar de opinión». Algo de eso le tocó una fibra sensible. «¿Y tú qué pensaste?» Pilar inclinó la cabeza pensándolo. «Pensé que si realmente quería estar aquí, vendría temprano». Roberto sonrió ligeramente. «Entonces supongo que pasé la prueba». Antes de que pudiera decir algo más, Sofía apareció detrás de ella. Lo miró por un momento. Luego giró la cabeza ligeramente. «Mamá, ¿de verdad está aquí?» La voz de Clara se escuchó desde la cocina. «Déjalo entrar antes de que sigas haciendo anuncios, Sofía». Las gemelas se hicieron a un lado, y Roberto entró, sintiendo la calidez de la casa envolverlo. El olor a algo dulce flotaba en el aire, como canela y vainilla. La sala de estar estaba ordenada pero habitada, llena de pequeños detalles que la hacían sentir como un hogar. Marcos de fotos en los estantes, una manta cubriendo el sofá, algunos juguetes esparcidos cerca de la escalera. No se parecía en nada al penthouse frío y minimalista al que regresaba cada noche. Clara salió de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina. Miró el reloj antes de darle una mirada de aprobación. «Llegaste temprano». Roberto se encogió de hombros. Pilar dijo que era la única forma de probar que quería estar aquí. Clara sonrió débilmente, sacudiendo la cabeza. «Son más duras de lo que parecen». Pilar sonrió. «Eso lo sacamos de mamá». Clara puso los ojos en blanco. «Muy bien, basta de acosarlo. Ustedes dos vayan a buscar sus abrigos. Vamos a salir». Roberto arqueó una ceja. «¿Vamos?» Clara asintió. «Pensé que si hablas en serio sobre conocerlas, sentarse incómodamente en mi sala de estar no es la mejor manera de hacerlo». No pudo discutir con eso. Unos minutos más tarde, estaban en su coche, dirigiéndose al parque. Las niñas charlaban en el asiento trasero, a veces con él, a veces entre ellas, llenando el silencio de una manera sorprendentemente cómoda. «Entonces usted es rico, ¿verdad?», preguntó Sofía de repente. Roberto la miró por el espejo retrovisor. «Algo así». Pilar se inclinó ligeramente. «¿Qué tan rico?», Clara suspiró. «Niñas». «¿Qué?», dijo Pilar inocentemente. «Es una pregunta justa». Roberto sonrió. «Lo suficiente». Sofía lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Cómo? ¿Lo suficientemente rico como para tener un tigre de mascota?». Roberto rió. «¿Por qué necesitaría un tigre?». Pilar se encogió de hombros. «Porque es un CEO. Los CEO a veces hacen cosas raras». Clara gimió. «Por favor, no asuman que todos los CEO son lunáticos». Sofía se cruzó de brazos. «Entonces, ¿cuál es el punto de ser rico si no tienes algo genial?».
Roberto pensó por un momento. Tengo un avión. Las gemelas intercambiaron miradas de asombro. ¿Tiene un avión?, preguntó Pilar. Roberto asintió. Y un helicóptero. La boca de Sofía se abrió. ¿Podemos pasear en él? Clara se giró en su asiento. Absolutamente no. Roberto sonrió. Tal vez algún día. Las gemelas susurraron emocionadas entre sí, mientras Clara le lanzaba una mirada de advertencia. Él solo se encogió de hombros, divertido por lo rápido que se habían aferrado a la idea. En el parque, las niñas corrieron adelante, sus risas llenando el aire fresco del otoño. Roberto se quedó al lado de Clara, observándola subir a los columpios. «Les agradas», dijo ella después de un momento. Roberto la miró. «Sí», Clara asintió. «Pero no confían fácilmente. Si vas a estar en sus vidas, no hagas promesas que no puedas cumplir». La mandíbula de Roberto se tensó. «Yo no rompo promesas». Clara lo estudió, como si tratara de decidir si podía creer eso. Después de una larga pausa, asintió. «Bien». Se quedaron en silencio, observando cómo Sofía saltaba del columpio, con una risa triunfal, seguida rápidamente por Pilar. Por primera vez en años, Roberto sintió que algo se movía dentro de él. Y por una vez, no le tuvo miedo. Qué lindo ver cómo Roberto se conecta con las niñas. Parece que este CEO está descubriendo un lado diferente de la vida. ¿Creen que logrará ganarse la confianza de Clara también? Dejen sus predicciones y no olviden que su apoyo es fundamental para seguir contando estas historias. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Roberto había experimentado antes. Su rutina habitual, estructurada, disciplinada y predecible, había sido interrumpida por dos pequeñas fuerzas de la naturaleza llamadas Pilar y Sofía. En lugar de reuniones consecutivas y negociaciones comerciales, ahora se encontraba respondiendo preguntas rápidas sobre todo, desde su comida favorita hasta si alguna vez había peleado con un tiburón. Había esperado que fueran distantes, dudosas con él, pero así no era como funcionaban. Al principio fueron cuidadosas, estudiándolo como uno examinaría algo desconocido. Pero una vez que decidieron que él no se iría a ninguna parte, no perdieron el tiempo en hacerlo parte de su mundo. Era abrumador, y extrañamente, no le importaba. Al cuarto día, Clara lo llamó. Él acababa de terminar de revisar un contrato cuando contestó, recostado en su silla de oficina. «No paran de preguntar cuándo vas a volver», dijo ella antes de que él pudiera siquiera saludarla. Roberto sonrió, mirando el reloj. «¿Ya me extrañas?», Clara resopló. «A mí no, a ellas». Él dudó una fracción de segundo antes de responder. «Estaré allí en 1 hora». Cuando llegó a la casa, la puerta principal se abrió, antes de que pudiera siquiera tocar. Pilar y Sofía salieron disparadas. Sus rostros se iluminaron mientras le agarraban las manos. «Mamá dijo que podíamos ir a buscar helado», anunció Sofía. «¿Podemos?», preguntó Pilar, mirándolo con ojos grandes y esperanzados. Roberto arqueó una ceja. «Se dan cuenta de que es casi la hora de cenar, ¿verdad?». Pilar asintió solemnemente. «Por eso tenemos que ir antes de que mamá cambie de opinión». Clara apareció en el umbral, con los brazos cruzados. «Nunca estuve de acuerdo con antes de cenar». Pilar y Sofía dirigieron miradas suplicantes idénticas a su madre, con los ojos bien abiertos con una inocencia dramática. Clara suspiró. «Bien». Pero porciones pequeñas. Las niñas vitorearon mientras Roberto las llevaba al coche. El viaje estuvo lleno de charlas interminables, con Pilar y Sofía debatiendo sobre qué sabores eran los mejores. «El chocolate es obviamente el mejor», declaró Pilar. «Eso es muy básico», argumentó Sofía. «El chocolate con menta es mejor». Roberto sonrió. «¿Saben? Yo soy más de vainilla». Ambas niñas jadearon con horror exagerado. Clara, desde el asiento del pasajero, negó con la cabeza.
¿Y quieres ser parte de sus vidas? Roberto rió, algo que todavía se sentía extraño saliendo con tanta naturalidad. Supongo que tendré que trabajar en mi gusto. En la heladería, las niñas no perdieron el tiempo eligiendo sus sabores. Mientras comían, Sofía de repente lo miró, su expresión más seria de lo habitual. ¿Va a estar aquí para nuestro cumpleaños? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cuándo es su cumpleaños? El próximo mes, dijo Pilar, lamiendo su cuchara. Roberto miró a Clara, quien lo observaba con atención. Volvió a mirar a las gemelas. Claro que estaré aquí. Sofía lo estudió por un largo momento antes de asentir. Está bien. Roberto no estaba seguro de por qué, pero esa sola palabra se sintió como algo más que un simple reconocimiento. Se sintió como una prueba, una que no iba a fallar. Un cumpleaños se acerca. ¿Creen que Roberto lo celebrará a lo grande? ¿O entenderá que lo importante es su presencia? ¿Qué lecciones creen que está aprendiendo en esta nueva etapa de su vida? Comparte tu opinión y no olvides darle me gusta y suscribirte si te está gustando esta historia. Pasó una semana y Roberto se encontró deslizándose en un nuevo ritmo, uno que se sentía completamente extraño, pero extrañamente natural al mismo tiempo. Su vida siempre había sido estructurada, controlada, cada momento contabilizado. Pero ahora, sus días eran interrumpidos por emocionadas llamadas telefónicas de Pilar y Sofía, invitaciones para visitarlas y la expectativa de que él realmente aparecería. Y lo hizo. Al principio, había asumido que las gemelas lo tratarían como un invitado en sus vidas, alguien nuevo y desconocido, pero no dudaron en arrastrarlo directamente a su mundo. Tenían opiniones sobre todo, qué tipo de zapatos debía usar, qué películas necesitaba ver, e incluso cómo debía peinarse. Había esperado que fuera agotador. En cambio, era algo que lo anclaba. Una tarde, mientras estaba sentado en la cocina de Clara, observando a Pilar y Sofía intentar enseñarle cómo trenzar el cabello usando una de sus muñecas, se dio cuenta de algo inquietante. No quería que esto fuera temporal. Había pasado toda su vida creyendo que el trabajo era lo más importante, que el amor y la familia eran distracciones, que las emociones solo debilitaban a un hombre. Pero sentado allí, con dos niñas de 6 años riéndose de su intento fallido de trenzar mechones rubios sintéticos, no podía recordar por qué había pensado eso alguna vez. Clara se apoyó en el mostrador, observando la escena con una expresión divertida. Te tienen completamente enredado con sus deditos. Roberto levantó la vista, sonriendo. No sé de qué hablas. Sofía levantó la cabeza. En realidad no es tan malo trenzando. Pilar asintió. Sí, para un principiante. Clara negó con la cabeza. Solo están siendo amables. Esa trenza es un desastre. Roberto suspiró, dejando la muñeca. Bien. Acepto la derrota. Sofía sonrió. Mejorarás con la práctica. El pensamiento se instaló en su pecho, cálido y desconocido. Después de que las niñas se fueron a la cama, Roberto se quedó. Clara le entregó una taza de té, algo que siempre había hecho cuando estaban juntos, en los tiempos en que las cosas eran más simples. Sostuvo la taza entre sus manos, estudiándola con cuidado. «Te me estás dejando entrar», dijo después de un momento. Clara exhaló, cruzándose de brazos. «Supongo que sí». «¿Por qué?» Ella dudó antes de responder. «Porque veo la forma en que te miran. Les gusta tenerte cerca». Miró hacia el pasillo donde estaba el dormitorio de las gemelas. «Y creo que te necesitan». Roberto tragó, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Y tú?» Clara soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. «Todavía no lo sé». Él asintió, dejando su taza. «Es justo.
Se sentaron en silencio por un momento, el aire entre ellos ya no tan tenso como hacía semanas. Clara finalmente suspiró. ¿De verdad te vas a quedar? Roberto se encontró con su mirada. Sí, lo haré. Por primera vez, ella no lo desafió. Y por primera vez en su vida, él no estaba buscando una escapatoria. Roberto se queda. Este giro es emocionante, ¿verdad? Parece que finalmente encontró lo que le faltaba. ¿Creen que su relación con Clara también florecerá? Cuéntanos qué esperas del futuro de esta familia en los comentarios. Roberto nunca había imaginado que un solo momento podría cambiar el curso de su vida tan completamente. Había pasado años creyendo que el control y la precisión eran las claves del éxito, que las emociones eran pasivos y que la familia era una distracción. Pero ahora, mientras estaba en la cocina de Clara de nuevo, ayudando a Pilar y Sofía a decorar magdalenas para su próximo cumpleaños, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. La cocina estaba llena de risas y el aroma a vainilla. Las gemelas estaban cubiertas de harina y glaseado, sus pequeñas manos haciendo un desorden en el mostrador mientras colocaban cuidadosamente chispas de colores sobre las magdalenas. Roberto había intentado ayudar, pero después de manchar la nariz de Sofía con glaseado azul y ganarse una reprimenda de Pilar por arruinar la estética, había sido degradado a la tarea de limpieza. «Te estás tomando esto muy en serio», dijo Roberto, viendo a Pilar examinar una magdalena como si estuviera juzgando una comida de 5 estrellas. «Tiene que ser perfecto», dijo ella, ajustando las chispas con una mano cuidadosa. «Es nuestro cumpleaños». Sofía lamió el glaseado de sus dedos. «Creo que están bien». «Bien no es suficiente», murmuró Pilar. Roberto sonrió. «Suena como alguien que conozco». Clara, que había estado observando desde el otro lado de la cocina, arqueó una ceja. «Me pregunto de quién lo saca». Pilar y Sofía terminaron sus magdalenas y saltaron de sus taburetes, satisfechas con su trabajo. «¿Podemos mostrárselas a mamá?», preguntó Pilar. Roberto asintió. «Adelante». Las niñas salieron corriendo. Sus risas las siguieron. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, Clara se volvió hacia Roberto, cruzándose de brazos. «Entonces, regalos de cumpleaños». Roberto se apoyó en el mostrador. «¿Qué hay de ellos?». Clara le lanzó una mirada. «Estás planeando malcriarlas, ¿verdad?». Roberto sonrió. «No sé de qué hablas». «Roberto», él suspiró, levantando las manos en señal de rendición. «Bien, puede que me haya excedido un poco». Clara puso los ojos en blanco. «¿Cuánto?». «Digamos que puede que haya un pony de por medio». Ella gimió. «¿Les compraste un pony?». Roberto sonrió. «Técnicamente todavía no lo he comprado». Clara se cubrió la cara con las manos. «No puedo creer esto. Se merecen algo especial», dijo él, su voz más suave ahora. Clara bajó las manos y lo miró a los ojos. «No necesitan grandes gestos, Roberto. Te necesitan a ti». Él sostuvo su mirada, algo tácito pasando entre ellos. Después de una larga pausa, asintió. «Lo sé». Clara suspiró pero no discutió. En cambio, miró hacia el pasillo donde las niñas habían desaparecido. «De verdad les encanta tenerte aquí, ¿sabes?». Roberto tragó. «Me encanta estar aquí». Clara dudó un momento, luego le dio una pequeña sonrisa. «Entonces quédate». Roberto no respondió de inmediato. No tenía que hacerlo, porque en su corazón él ya lo sabía. No se iba. Ni ahora. Ni nunca. Un final lleno de significado. Esta historia va más allá de un multimillonario descubriendo que tiene hijas. Es un viaje de responsabilidad, redención y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide en riqueza, sino en las relaciones que construimos. Roberto comienza como un hombre que cree tener control sobre todo: su carrera, sus emociones, su futuro. Pero la llegada de Pilar y Sofía desafía todo lo que creía saber.
Al principio, lucha, sin saber cómo encajar en su mundo. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, se da cuenta de que ser padre no se trata de grandes gestos o seguridad financiera. Se trata de presentarse, de estar allí. Pilar y Sofía, a pesar de su corta edad, no son solo personajes pasivos en su transformación. Son quienes lo impulsan a crecer, quienes exigen honestidad y presencia. Su inocencia y curiosidad obligan a Roberto a confrontar las decisiones que ha tomado y la vida que ha estado evitando. Clara, también, representa una parte crucial de su viaje. No es solo la madre de sus hijas, es un recordatorio de quién solía ser y un desafío a quien puede llegar a ser. Su renuencia a dejarlo volver a sus vidas no se trata de resentimiento, se trata de proteger a las hijas que crió sola. La belleza del final no reside en la perfección, sino en el progreso. Roberto no se convierte de repente en el padre perfecto de la noche a la mañana, ni Clara confía en él de inmediato. Pero lo que hace que el final sea poderoso es que él elige quedarse. Elige presentarse, día tras día, demostrando no solo a Clara y a las niñas, sino a sí mismo, que quiere ser parte de esta familia. El momento final, en el que se da cuenta de que no es solo alguien de paso en sus vidas, sino alguien que pertenece allí, es lo que hace que la historia sea verdaderamente significativa. Porque al final, Roberto Domínguez no solo gana hijas, gana una razón para vivir más allá de su imperio. ¿Qué te pareció este final? ¿Crees que Roberto encontró su verdadero propósito? Déjanos tus últimas impresiones en los comentarios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta conmovedora historia con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.